Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa que se hace con los auspicios de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales de la Agenda Cultural y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy en Visiones y Versiones contamos con la grata presencia de la maestra Astrid Flores Quesada. Ella es docente del programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. También fue jefe de dicho programa. Es coordinadora de la Agenda Social Regional, un macroproyecto institucional que lidera en conjunto con otros académicos de distintas áreas de la universidad y que se soporta también en las acciones de proyección social universitaria. Es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Desarrollo, Ambiente y Sociedades de la Universidad Católica de Lovaina, candidata a doctora en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. Es investigadora social, tiene experiencia en formulación, evaluación y monitoreo de políticas públicas y también de análisis de actores en desarrollo social, educación, derechos humanos y paz. Tiene experiencia en sistematización de experiencias organizativas de la sociedad civil, asesora en procesos de formación de adultos pertenecientes a grupos vulnerables y proyectos comunitarios en la región centro y suroccidental para la construcción de paz en Colombia. Le agradecemos, maestra Astrid Flores Quesada, la presencia en Visiones y Versiones. Muchas gracias, Sorenson, a ti y a la universidad por invitarme a este programa. Pues muy grato porque es la posibilidad también de hacer una travesía por lo que es su experiencia académica, pero también de contar con su voz para hacer memoria de lo que constituye el programa de Ciencia Política. Vamos a iniciar hablando de su proceso de formación en la Universidad Nacional de Colombia, en los ambientes de la politología, en la Universidad Nacional, en la Nacho, como decimos popularmente. En el proceso de formación de pregrado y de posgrado, ¿cuáles han sido las experiencias académicas más significativas y más relevantes que usted ha tenido? Bueno, yo quiero empezar contándote dos anécdotas. Una es que cuando recibí la noticia de que había ingresado a la Nacional a estudiar Ciencia Política, fui muy contenta a contarle a mi abuelo. Y él me dijo, me alegra mucho que haya pasado a la Nacional, pero lástima que sea a una carrera que no es para mujeres. Entonces, cuando entré a la universidad y empecé a ver el mundo que te abre la ciencia política, los campos de pensamiento, la comprensión de la geografía, la economía, la filosofía, la historia, y todo eso analizado y aplicado al presente para poder pensarnos un futuro común distinto, desde los acuerdos, desde la palabra, pero también analizando las violencias, pues sentí que ese comentario de mi abuelo era profundamente ofensivo, pero encontré en la Universidad Nacional unos escenarios de diálogo y de formación que me permitían comprender lo distinto de su historia. Entonces podría decir que lo más importante para mí en la formación como politóloga creo que fue como la dedicación de los maestros que hacían una formación integral, interdisciplinar en esas áreas, la vinculación mía con el movimiento estudiantil y con la construcción de propuestas de paz desde los territorios también. Yo estuve vinculada con lo que en esa época llamábamos las asambleas juveniles de paz a nivel nacional. Y hay un momento en donde hay una ruptura con la teoría, porque es demasiada abstracción, entonces fui a trabajar al Putumayo a hacer una práctica profesional ajena al programa, pero que me permitió conocer esas realidades de violencia y conflicto armado, de exclusión, que marcaron después pues toda mi trayectoria de investigación con movimientos y organizaciones sociales. De esos campos de conocimiento, como usted misma dice, que son como una especie de caja de herramientas para el politólogo, ¿cuáles son los aspectos que usted encuentra con mayor relevancia dentro de su formación y de lo que es hoy como docente? Porque están la ética, la política, la economía, las instituciones públicas, los partidos políticos, las políticas públicas, la organización comunitaria, el desarrollo regional, la paz, la geografía y la filosofía. ¿Qué de esas herramientas destaca usted para lo que es usted hoy como maestra? Dos herramientas. Una, la de trabajar con el Estado en la formulación de políticas públicas, que es uno de los
campos centrales donde los politólogos nos desempeñamos. Y eso juega mucho en un país que tiene un estado muy frágil, ausente, que es como una serie de manchas de aceite con distintos niveles de presencia y de intensidad en todo el territorio. Entonces, para uno entrar a pensar el cómo generar mecanismos efectivos de participación de esas comunidades que están ajenas o que están, voy a decirlo así, separadas, desagregadas de esos mecanismos formales, pues es muy importante comprender cómo son esas dinámicas fuera de las grandes urbes, en los territorios, en lo que hoy se llama la Colombia profunda, que es un término que no me gusta, pero que empieza como a coger fuerza para entender cómo sucede la política, la vida de las comunidades, el hablar en conjunto y de manera pública sobre los problemas que tenemos como país y como sociedad. Entonces, la segunda herramienta que quería señalar son ese conjunto de experiencias y mecanismos de participación por fuera del Estado que también constituyen lo público, pero lo público no estatal. Cuando antes de llegar usted a la Universidad Surcolombiana, ¿tiene experiencia en el sector público, en desarrollo de políticas? Parcialmente sí. Yo trabajé en Selva Salud, que era una EPS en el Putumayo, precisamente cuando estuve haciendo la práctica. No tuve una vinculación directa nunca con una institución, pero siempre he tenido, digamos, la fortuna de interactuar en procesos de participación con las instituciones del lado de organizaciones sociales. Entonces, esa fue, digamos, la vinculación más que directa a partir del fortalecimiento de procesos organizativos. Y su primera experiencia profesional egresada. ¿Cómo fue el proceso para inscribirse a los programas académicos de la Universidad Surcolombiana y en particular al programa de pregrado de Ciencia Política? Ay, eso es una experiencia que para mí marca un cambio en el rumbo, pues, personal, porque me permite encontrar un lugar para pensar y para hacer de manera integral. Yo me vinculé a la Universidad Surcolombiana porque llevaba muchos años buscando el sur, desde que cumplí los 20 años, que viví en el Putumayo, empecé a entender y yo vine buscando la surcolombianidad, entonces vine buscando actores, y voy a decir actores sociales, pero también grandes intelectuales. Yo había ya hecho la maestría en la Universidad Católica de Lovaina, había pues adquirido una serie de herramientas muy potentes, pero no había encontrado las respuestas hasta que llegué aquí para encontrarme con profesores como William Fernando, como José Jairo González. Bueno, son personas con una experiencia impresionante en sus campos del saber. Entonces, vine buscando qué era la surcolombianidad. No tenía, digamos, los medios suficientes para instalarme en el territorio, entonces se ofrecía una plaza como docente visitante del programa de Ciencia Política y ahí hicimos el vínculo por esa oportunidad laboral. ¿Ya qué área se inscribe? ¿Con qué área inicia trabajando? Yo inicié con Introducción a la Ciencia Política, luego Teorías del Poder, Democracia Deliberativa, fueron mis 3 primeras materias en esta universidad. ¿Participa usted del proceso de creación del programa? Sí, porque creo que yo di una de las primeras clases. En esa época el número de docentes todavía no estaba, digamos, anclados a la planta profesoral. Entonces hacíamos seminarios cada fin de semana, luego concentramos durante un mes y al cabo de tal vez un año y medio el Consejo de Facultad me otorgó un reconocimiento como docente fundadora del programa, el cual también pues guardo con mucho cariño. Bueno, ¿qué hay para resaltar de ese proceso de consolidación desde que usted inicia a lo que es hoy el programa? Hay varios elementos, porque el programa surge con una intencionalidad de formar líderes políticos de los territorios del sur, de cualificar los actores que son representantes ante las entidades del Estado. Y creo que ese espíritu sigue interpretado de una manera un poco distinta en el sentido de seguir pensando actores políticos capaces de entender las dinámicas centrales del diálogo colectivo, pero no solo en lo institucional, sino también con las comunidades. Entonces, creo que lo más importante de la creación del programa ha sido, primero, la mirada integradora en lo interdisciplinar, porque miramos la política no solo
desde el referente estatal, sino desde la antropología, la geografía, más desde las ciencias políticas. Ese espíritu se mantiene, es un espíritu dialogante que está anclado en el territorio, es decir, no nos pensamos una ciencia política normativa, sino una ciencia política más activa, vinculada a los sujetos sociales de manera directa. Y eso nos ha permitido construir también toda una red de prácticas, por ejemplo, en más de 30 centros cada semestre, con un perfil profesional que permite que los estudiantes se desempeñen en 3 áreas. Maestra, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos en Visiones y Versiones. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Hoy contamos con la grata compañía de una de las gestoras del proyecto de Ciencia Política, la maestra Astrid. Maestra, para continuar con el proceso de consolidación del programa del cual usted venía hablando. Bueno, venía señalando cómo nuestro programa está organizado a partir de un núcleo de formación básica, donde pues, se adquieren los elementos centrales en el área de investigación, en el área de teoría política, en estudios interdisciplinarios también, y luego pasamos a hacer 3 énfasis dentro del ciclo de formación profesional, los cuales están orientados hacia los estudios surcolombianos, el diseño y formulación de políticas públicas y teoría y análisis político. Esto con el ánimo también de que nuestros politólogos se puedan desempeñar básicamente en 3 grandes campos, como investigadores, como analistas políticos, pero también como formuladores de políticas públicas, no solo en el Estado, sino en distintos ámbitos también. Nosotros contamos en la región del Huila y en la universidad con la formación de unas cohortes de profesionales pues que hoy se distinguen indiscutiblemente en la región. Si bien es cierto, en un principio se intentaba formar a la élite de dirigentes políticos, empresariales, gremiales, comunitarios por parte del programa, hoy pues ese tema se diversifica por la complejidad del país. Tenemos egresados como Humberto Perdomo, líder estudiantil, investigador en temas de asentamientos informales, activista ambientalista, auxiliar académico del diplomado Jóvenes Solidarios, Críticos y Transformadores en articulación con la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, columnista del portal independiente La Gaitana, María Alejandra Trujillo y Cristian Trujillo, que aportaron a la Comisión de la Verdad en la Casa de la Verdad de Neiva, a Tania Daniela González, docente del Colegio Claretiano, realizadora del Diplomado Jóvenes Políticos, trabajo realizado en articulación con la Gobernación del Departamento del Huila, la Alcaldía de Neiva y la Corporación Casa de Memoria. Stephanie Robles hizo práctica profesional en INSA Cauca, en la Asociación de Campesinos y continuó su proyecto en la región en INSA. Santiago Peña es líder estudiantil y miembro de la Unidad de Apoyo Legislativo de la actual representante a la Cámara, la profesora Leila. Y Juan Camilo Hernández, consejero de Juventudes, presidente del Consejo de Juventudes de Neiva. También son consejeros Juan José y Cristian Gutiérrez, que son de 5º y 1er semestre. O sea, la universidad ha dado unos líderes que hoy son visibles como producto del proceso de formación de ciencia política. Usted como persona que participó en la creación del proyecto, en el desarrollo, en la consolidación, ¿qué balance hace de la formación del perfil profesional del politólogo egresado de la Surcolombiana y cuáles serían las perspectivas que hoy también se abren como renovación a esos proyectos? Vale, yo creo que el balance es en su mayor medida positivo, porque con los nombres que tú mencionaste se da uno cuenta que hay un trabajo muy importante de ayudar a pensar la construcción de procesos de paz con una mirada territorial. Eso implica vincularse con las instituciones que para tal efecto los procesos del nivel nacional han venido instaurando en las regiones.
Hay otro campo importante que es el de la pedagogía, es decir, tenemos unos politólogos volcados a la formación en básica y media. Esperamos que próximamente en la educación superior también. Pero hay una herramienta de la que estas dos áreas se nutren mucho, que es también la investigación. Y ese proyecto profesional está volcado a la defensa de los derechos humanos en una perspectiva amplia, entendiendo que necesitamos comprender las carencias históricas que la materialización de los derechos ha tenido en nuestro país y que el rol de la universidad es, por un lado, formar no solo profesionales con unas habilidades técnicas y unos conocimientos, sino unas subjetividades que sean capaces de cerrar esas brechas en las distintas, voy a decirlo así, escisiones históricas que tiene nuestro país, que separa lo formal de lo real, que separa las posibilidades de una vida digna frente a una constitución, por ejemplo, tan bonita como la que tenemos, en donde todo es miel y flores, pero en la práctica no. Entonces creo que los politólogos surcolombianos se toman muy en serio el papel de echar adelante por sí mismos los procesos que permiten recuperar esos tejidos para comprendernos los unos a los otros, para relacionarnos de una forma no violenta y para decir somos capaces de andar en conjunto. Ahora, ¿cómo se proyecta ese perfil del politólogo? Yo sí creo que, y precisamente por eso se hace una transformación en la malla curricular, y es que debemos mejorar nuestras capacidades para la comprensión y funcionamiento del Estado, y de allí el énfasis en políticas públicas. Tenemos que mejorar todavía en una mayor articulación de los procesos de formación en investigación. Nuestro laboratorio está afuera, nuestro laboratorio no necesita estar encerrado en el aula, está en los procesos vivos, en los asentamientos, en los distintos municipios del Huila. En las decisiones políticas, como elegir un presidente. No, y en nuestra propia casa de estudios, sí, en donde también hay proyectos de universidad que están en disputa. Entonces yo considero que la formación humana y profesional que se les ha dado a estos egresados logra entender la conflictividad, tramitarla de una manera pacífica, siempre crítica y propositiva. Y creo que allí es donde está la clave para poder entender nuestra realidad nacional y proyectar otro futuro posible para nosotros en la región surcolombiana. Profesor Astrid, como hablándoles a los jóvenes de la región que posiblemente nos estén viendo y escuchando, ¿por qué es pertinente estudiar un programa de ciencia política en la región del Huila? Es pertinente porque la región surcolombiana está atravesando unos cambios fundamentales en términos de su estructura económica, de los procesos sociales, en términos del avance del Estado hacia regiones donde usualmente no estaba. Y el avance, voy a decirlo, por un lado de un proyecto extractivista, pero también de una construcción de lógicas de paz, requiere de profesionales capaces de relacionar lo que las comunidades presentes en los territorios están viviendo en esos grandes cambios. Entonces, por ejemplo, el Huila, que es un departamento que ha sido siempre conector entre la región central, pero también la región amazónica, el Andén Pacífico, no vamos a decir que es un punto de tránsito, es un enlace de mundos que han estado separados o subordinados los unos a los otros, con graves consecuencias para la población civil. Entonces, nuestros politólogos hoy, estudiar ciencia política te da las herramientas para comprender cómo construir esos enlaces y cómo proyectarnos de una manera multidisciplinaria en los territorios en concreto. Es decir, también tenemos hoy la posibilidad de formar politólogos para que vengan de La Plata, estudien en Neiva, pero regresen a La Plata, para que sigan construyendo en sus entornos, voy a decirlo así, naturales, esa interacción de saberes. Y aquí juega un papel importante la agenda social regional que usted coordina. Sí, la agenda social es una apuesta precisamente por ponerle no solo nombre, sino contenido a
esos sueños que tenemos como huilenses de aquí a 20 años, a cómo queremos nosotros vivir en este departamento, gozando de qué tipo de derechos y de procesos y sabiendo que es una labor que depende de la coordinación de actores sociales, actores institucionales y sector productivo, sin priorizar una mirada sobre la otra, porque solamente desde la interacción y la articulación será posible construir esos acuerdos para materializarlos en un futuro pronto. Y en esto sí quiero ser muy enfática, Orinson, porque es la integración de los saberes, es el reconocimiento de que tanto las comunidades afroindígenas campesinas como los saberes técnicos que produce la universidad están allí para fortalecer y para hacer las propuestas viables, sin poner un saber por encima del otro. Y como armonizar formación ciudadana con responsabilidad pública, ¿no? Porque va de lo más básico de la cotidianidad a asumir las políticas del Estado o a proponer, ¿no? Claro, tiene que ver con formación ciudadana, pero superando esta perspectiva formal y memorística a la que estamos acostumbrados. Y nos implica asumirnos nosotros como sujetos capaces de llevar a cabo transformaciones reales en nuestros entornos inmediatos. Entonces implica apersonarnos de los procesos colectivos en los que todos estamos insertos, las juntas de acción comunal, los partidos políticos, los movimientos sociales, las escenas de participación política en todos los espacios que nos componen. Y creo que la muestra de egresados que tú mencionaste así da fe de lo que estamos haciendo. Bien. Maestra, le agradecemos su presencia en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por estar con nosotros y gracias por este recorrido y esta memoria en lo que tiene que ver con la ciencia política y también con su presencia como profesional en la región surcolombiana. Muchas gracias, Orinson, y pues un saludo muy especial a los politólogos de esta región que tanto queremos y esperamos podamos seguir formando. Y gracias a ustedes por acompañarnos y hasta el próximo programa.